Detente un momento. Imagina que todo lo que siempre has creído sobre la bondad pudiera resultar ser una trampa. Imagina descubrir que lo que usaste como escudo contra la crueldad del mundo es en realidad una espada que te atraviesa silenciosamente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tanta gente buena es aplastada, olvidada o utilizada hasta que ya no es fuerte? ¿El problema es de ellos o de un mundo que no reconoce la virtud? Maquiavelo no habría tenido ninguna duda. Observó la historia sin velo, sin ilusiones, y comprendió que la bondad ofrecida sin cálculo es una sentencia de muerte lenta. Un hombre que dedicó su vida a observar reyes, cortes y traiciones, llegó a una conclusión que todavía nos aterroriza. Las personas más bondadosas no sobreviven porque confunden la pureza de intención con la estrategia para el poder. Este es el primer impacto. La idea de que la amabilidad es suficiente para mantenerte a salvo es un mito peligroso. Piensa en cuántas veces has creído que la generosidad hará que alguien te respete. Piensa en cuántas veces has creído que la honestidad te hará invulnerable. Piensa en cuántas veces has creído que un sí abrirá puertas que un no nunca abrirá. Ahora piensa, ¿cuántas de esas puertas se abrieron realmente? ¿Cuántas personas te apoyaron genuinamente por gratitud? ¿Cuántos de esos gestos se han usado en tu contra? ¿Cuántas veces tu amabilidad ha sido una señal para que alguien diera lo mejor de ti? A la sociedad le gusta repetir que la bondad es el camino a la seguridad, pero la verdadera historia de la humanidad demuestra lo contrario. Los excesivamente generosos han sido despojados, los piadosos ridiculizados, los honestos engañados. Maquiavelo observó estos destinos y observó fríamente. Quienes confunden bondad con poder no comprenden la naturaleza humana. El mundo no corresponde a la bondad con gratitud. Responde con cálculo, egoísmo y explotación. Es difícil de aceptar, pero quizás sea precisamente esta severidad la que despierta la conciencia. El dilema es claro. Si abandonas la ingenuidad, te consumirás. Pero si abandonas la bondad por completo, ¿qué humanidad queda? Es un conflicto silencioso que corroe a la gente común y a los gobernantes, a amigos y amantes, a padres e hijos. La bondad, cuando carece de forma, cuando no conoce límites, se convierte en cenizas. Maquiavelo no nos ofrece una invitación al mal, sino un llamado a examinar sin miedo los mecanismos ocultos de las relaciones humanas. No nos pide que abandonemos la bondad, sino que la armemos, la convirtamos en un arma, que la transformemos en una elección, no en un reflejo automático. Pero ¿por qué es tan difícil de ver? Porque crecemos rodeados de historias que nos enseñan lo contrario. Fábulas, cuentos de hadas, tradiciones, religiones, todas dicen que el bien será recompensado y el mal castigado. Pero si miras la realidad, ¿cuánta gente buena has visto sufrir? ¿A cuánta gente mala has visto prosperar? No es una contradicción. No es insoportable reconocer esta brecha entre lo que nos enseñaron y cómo vivimos. La respuesta es dolorosa, pero liberadora. El mundo no se rige por la moral, sino por la estrategia. El poder no respeta las intenciones, solo los resultados. Y aquí es donde surge la incomodidad. ¿Alguna vez has notado que, en silencio, experimentas esta verdad? ¿Alguna vez has notado que la primera vez que dijiste no, después de siempre decir sí, todos a tu alrededor cambiaron repentinamente de actitud? ¿Alguna vez has notado que fue precisamente en el momento en que estableciste un límite cuando fuiste más respetado? Esto demuestra que la amabilidad aplicada sin cálculo no crea aliados, crea dependientes. Y los dependientes, cuando se decepcionan, se convierten en enemigos. Maquiavelo sabía que las personas tienen mala memoria para los favores, pero buena para los rechazos. Un gobernante que da sin estrategia no es percibido como generoso, sino como débil. Un amigo que nunca se niega no es percibido como leal, sino como servicial. Lo cierto es que la bondad excesiva no construye muros, sino que derriba puertas. Y una vez abiertas las puertas, cualquiera puede entrar, robar o destruir. Podrías preguntarte, ¿debería renunciar a la bondad? ¿Debería volverme cruel, frío, calculador? Maquiavelo no lo diría. Diría, no se trata de renunciar a la bondad, sino de usarla como la hoja de una daga.
con cuidado, precisión y letalidad cuando sea necesario. Porque quienes intentan sobrevivir, como corderos en un mundo de lobos, terminan siendo el alimento del festín. La verdadera cuestión no era si ser bueno o malo, sino si ser inteligente o ingenuo. Esta es una provocación que debería resonar en ti. ¿Hasta qué punto tu amabilidad es una estrategia y hasta qué punto es simplemente miedo al rechazo? ¿Hasta qué punto ayudas porque quieres y hasta qué punto porque temes perder el amor, el respeto o el reconocimiento? Maquiavelo nos pide que tengamos la valentía de mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué me motiva? ¿La virtud o la necesidad de aprobación? Porque la necesidad de aprobación es la prisión más dura, y los poderosos lo saben. Usan esta debilidad como una cadena. ¿Has notado alguna vez cómo el mundo alaba la bondad con palabras, pero la desprecia en la práctica? Piensa en esto. Cuando alguien es despiadado, muchos lo llaman cruel, pero lo respetan en silencio. Cuando alguien es excesivamente amable, todos lo elogian públicamente, pero nadie lo sigue de verdad. Maquiavelo reconoció esta paradoja hace siglos. Comprendió que el poder se alimenta de la percepción, no de las intenciones, y que ser percibido como débil es mucho más peligroso que ser acusado de crueldad. Así que la primera pista es simple pero devastadora. La bondad sin cálculo no es una virtud, sino una exposición. Es la desnudez de la inocencia en la arena de la bestia. Es ingenuidad disfrazada de moralidad. Es la ciega esperanza de que el mundo recompense lo que en realidad consume sin piedad. Y aquí surge la inevitable pregunta: ¿cuántas veces te han explotado por no poder ocultar tu bondad? ¿Cuántas veces te han utilizado por no poder decir que no? ¿Cuántas veces has creído que serías recordado por lo que diste, solo para descubrir que la gente recuerda mejor lo que renunciaste? Esta es la cara oculta de la bondad. No protege, expone, no construye muros, sino que abre puertas a los invasores. Lo que Maquiavelo vio en gobernantes y reyes se repite hoy en oficinas, hogares y amistades. El cálculo humano sigue siendo el mismo. Los inocentes aún creen en la gratitud eterna. Los perspicaces saben que se evapora. Los ingenuos aún confunden la bondad con la fuerza. Los estrategas saben que la bondad solo es valiosa cuando escasea. Y ahora tu mente debe elegir: seguir creyendo en el mito o empezar a ver la verdadera mecánica. Porque la siguiente verdad es aún más profunda. Y la bondad es autoconocimiento. ¿Qué ocurre cuando se repite sin cesar? Cuando se convierte en entrega constante, sin límites, sin pausas. Entonces nace un fenómeno más oscuro y destructivo, previsto por Maquiavelo: la trampa de la generosidad. ¿Qué sucede cuando das tanto que tu regalo deja de sentirse como un regalo y se convierte en una obligación? La respuesta está en la siguiente revelación, y puede que sea la más impactante de todas. ¿Has notado alguna vez cómo la bondad constante, repetida incansablemente, acaba por volverse imperceptible? Quizás nunca lo hayas pensado, pero Maquiavelo observó este fenómeno con precisión quirúrgica. Sabía que las personas se acostumbran rápidamente a lo que reciben, y que la gratitud, que al principio parece sólida y brillante, se escurre como arena entre los dedos. Lo que comienza como un gesto generoso se convierte en una expectativa. Lo que parecía un favor se convierte en una obligación. Y cuando esta obligación no se cumple, quienes una vez fueron elogiados por su generosidad son culpados, criticados e incluso rechazados. Tal es el destino de quienes caen en la trampa de la generosidad. Consideremos un ejemplo sencillo: un compañero que siempre ayuda a todos, cubre a los demás y se queda hasta tarde para asegurarse de que todo marche bien. Al principio, todos lo elogian, dicen que es dedicado, generoso e indispensable. Pero después de unos meses, la situación cambia. Los mismos esfuerzos que antes parecían excepcionales empiezan a sentirse como una obligación. De repente, ya no se le valora. Si un día decide irse a tiempo, se le considera perezoso e indeciso. El excepcionalismo se ha convertido en la norma, la normalidad en un requisito, y la ausencia de este gesto, aunque justificado, se convierte en motivo de crítica. Este mecanismo funciona en todas partes. Con amigos, cuando siempre te ofreces a llevarlos,
siempre pagas la cuenta, siempre ayudas a cargar cajas cuando se mudan. Al principio, eres una persona generosa, un amigo confiable, pero después de un tiempo, nadie te nota. Tu presencia no se celebra, te da a entender. Y el día que no apareces, el día que dices no, sientes que has traicionado a todos. El recuerdo de las decenas de veces que dijiste sí se desvanece, y solo queda la mancha de un solo no. Lo mismo ocurre en las familias. Los padres que dan a sus hijos todo lo que piden, creen que fortalecen el amor, pero a menudo solo crean dependencia. Un regalo que al principio parecía encantador, se vuelve banal. Un juguete que una vez nos hizo sonreír, se convierte en un objeto olvidado en un rincón. Y cuando los padres finalmente dicen que ya no pueden dar más, el niño no piensa en las veces que recibió, sino en la injusticia de no recibirlo ahora. La gratitud se desvanece, la costumbre se impone. Un derecho, aunque nunca se haya prometido, se vuelve vinculante, como una ley. Maquiavelo comprendió que la mente humana funciona como un mecanismo adaptativo. El placer de la primera victoria es intenso, pero pronto se desvanece, y cuando se desvanece, solo queda la sed de más. Así, la generosidad excesiva deja de ser un vínculo de respeto y se convierte en una cadena de dependencia. La persona generosa se convierte en el proveedor y el receptor en el consumidor de su favor. Y como cualquier consumidor, lo que le pesa no es el recuerdo de lo que ya ha recibido, sino la ira de no tener lo que desea ahora. ¿Alguna vez has experimentado esto en carne propia? ¿Has ayudado a alguien repetidamente, solo para que te traten de egoísta el día que no pudiste evitarlo? ¿Alguna vez has sentido que llevabas todo el peso en una amistad o relación, solo para que te acusaran de abandonarla o traicionarla cuando buscabas una oportunidad? Es una trampa. Cuanto más das sin control, menos valor te dan. Cuanto más das sin estrategia, menos respeto te ganarás. Maquiavelo escribió que los favores deben otorgarse de forma reflexiva y gradual, precisamente para preservar su valor. Sabía que el exceso destruye su impacto. Un regalo excepcional se recuerda durante años. Un aluvión de regalos pierde su valor en cuestión de días. Un gobernante que concede favores constantemente no es percibido como generoso, sino como débil. Un amigo que nunca se niega a nada no es percibido como leal, sino como predecible. Un padre que nunca dice no es percibido como cariñoso, sino como fácilmente manipulable. Hay una crueldad silenciosa en este proceso. La sociedad afirma admirar la bondad, pero la desprecia en secreto cuando se vuelve ilimitada. Es como una moneda devaluada por la sobreventa en el mercado. Lo que antes era raro y preciado se vuelve común. Y cuando intentas restaurar su valor poniendo límites, es demasiado tarde. La percepción que los demás tienen de ti se nubla. Ya no eres visto como generoso, sino como alguien que no ha estado a la altura de las expectativas. Y aquí hay un punto aún más inquietante. Cuando ayudas a alguien una vez, se siente aliviado y agradecido. Cuando lo ayudas 10 veces, se acostumbra, pero cuando lo ayudas 100 veces, olvida por completo que lo están ayudando. El ciclo cambia. El favor ya no se percibe como amabilidad, sino como una obligación. La gratitud no desaparece así como así, sino que se reemplaza por resentimiento cuando el gesto no se repite. La persona generosa es juzgada por no dar más y no se le celebra por lo que ya tiene. Ahora imaginemos esta lógica aplicada a todos los ámbitos de la vida. En el trabajo, un empleado que siempre se sacrifica nunca será ascendido por reconocimiento. Se le mantiene en su puesto precisamente porque es útil donde está, precisamente porque es predecible. En la amistad, alguien que siempre se ofrece a resolver problemas no se percibe como indispensable, sino como obvio. En el amor, alguien que siempre da sin reservas no se percibe como una pareja ideal, sino como un refugio seguro, libre de riesgos y dificultades. En todos los casos, la generosidad ciega se convierte en veneno silencioso, y sientes este veneno en tu propia energía. Porque dar constantemente sin recibir a cambio, agota no solo tus recursos externos, sino también tu fuerza interior. Empiezas a sentir resentimiento,
preguntándote por qué nadie se da cuenta de lo mucho que haces. Y esta es la prueba definitiva de que has caído en una trampa. Cuando la amabilidad se convierte en resentimiento, deja de ser una virtud, se convierte en una carga, en dolor. Maquiavelo nos enseña simplicidad y crueldad. Dar demasiado sin calcular es desperdiciar valor. No porque la bondad sea inútil, sino porque la mente humana no puede valorar lo constante. El valor solo existe en la escasez. El respeto nace solo de la limitación. El exceso, incluso cuando nace de la virtud, destruye su impacto. Podrías pensar, ¿no sería cruel negarse, limitar, decir no? ¿No contradeciría eso la idea misma de la bondad? Es precisamente esta ilusión la que mantiene cautiva a tanta gente. Al fin y al cabo, decir no en el momento oportuno suele ser la mejor manera de preservar la propia bondad. Es una forma de evitar que se convierta en resentimiento. Es una forma de asegurar que tu gesto sea recordado, no olvidado. Ahora intenta este sencillo ejercicio de memoria. ¿A qué personas valoras más? ¿Aquellas que siempre estuvieron disponibles sin restricciones o aquellas que aparecieron en momentos cruciales, ofreciendo algo cuando nadie más estaba presente? Nota: la memoria crea precisión, no abundancia. El respeto crea escasez, no exceso. Maquiavelo lo entendió a nivel político, pero esta ley también aplica a tu vida personal. Entonces, si la generosidad puede ser una trampa, ¿cómo escapar de ella? La respuesta no es abandonar la bondad, sino disciplinarla. Es comprender que cada sí vale algo. Es comprender que dar demasiado socava el valor mismo de lo que damos. Es elegir dar con menos frecuencia, pero de forma más estratégica, para que cada gesto conserve su peso, impacto y recuerdo. Y aquí surge una pregunta que debería permanecer presente hasta la próxima revelación. Si la generosidad ciega ya es una trampa, si el exceso destruye el valor, ¿qué sucede con quienes siguen mostrando una bondad desmedida, aún sabiendo que no reciben ni respeto ni gratitud a cambio? ¿Qué sucede cuando la necesidad de parecer virtuoso es más fuerte que la necesidad de protegerse? Así nace una nueva ilusión, aún más peligrosa, la máscara de la virtud. ¿Qué esconde esta máscara y por qué la usan incluso los más poderosos? La respuesta revela no solo la fragilidad de la bondad, sino también cómo el mundo se rige por las apariencias. Y esto es lo que descubrirás a continuación. ¿Has notado alguna vez que al mundo no le interesa la verdad en sí, sino el reflejo que proyecta? Maquiavelo fue contundente. Pocos ven quién eres realmente, pero todos ven lo que aparentas. Este es el fundamento de la máscara de la virtud. No importa si tu corazón es puro, si te dedicas hasta el final, o si vives con la sincera intención de ayudar. En realidad, tu posición en la sociedad determina cómo te perciben los demás. La apariencia no es un detalle, es el destino. Y aquí es donde mucha gente se equivoca, creyendo que las muestras de genuina bondad bastan para ganarse el respeto, cuando en realidad es la capacidad de gestionar la propia imagen lo que determina quién será recordado como líder y quién será considerado un necio. Quizás nunca lo hayas pensado, pero ¿cuántas veces has juzgado a alguien solo por lo que viste, sin comprender sus motivos más profundos? ¿Cuántas veces has creído en discursos hermosos, muestras públicas de generosidad, sin darte cuenta de lo que se esconde tras bambalinas? Este es el juego silencioso que Maquiavelo descifró, la política de la imagen. Comprendió que la sociedad recompensa las acciones, no la sustancia. Quienes dominan el arte de aparentar bondad ejercen más poder que quienes son verdaderamente buenos. ¿Te parece injusto? Lo es, pero también es cierto. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿No vives tú mismo tras máscaras sin darte cuenta? ¿Quién no ha sonreído para evitar conflictos? ¿Quién no ha dicho todo está bien cuando en realidad no era así? La máscara de la virtud no es solo un recurso para príncipes y gobernantes. Forma parte de la vida cotidiana. Se manifiesta en cómo te presentas en las entrevistas de trabajo, cómo te comportas con tu familia, cómo interactúas con tus amigos. Todos, hasta cierto punto, ocultamos nuestra verdadera identidad para mostrar lo que los demás esperan ver. Pero, ¿a qué precio? La contradicción es obvia. Por un lado aprendemos a ser sinceros. Por otro,
La vida misma nos demuestra que la sinceridad sin cálculo puede ser destructiva. Imaginemos a un líder que expone abiertamente sus debilidades. Imaginemos a un profesional que revela todos sus miedos en una reunión. Imaginemos a un gobernante que confiesa sus inseguridades a sus enemigos. La sinceridad pura y sin filtros puede ser una sentencia fatal. La protección no proviene de la verdad desnuda, sino de la capacidad de revestirla de la forma adecuada en el momento oportuno. Pero, ¿acaso usar esta máscara significa vivir en el engaño? Vale la pena considerar algo. Ocultarse no siempre significa mentir. A veces, ocultarse significa preservar. Maquiavelo lo comprendió claramente. Sabía que los gobernantes no siempre pueden ser virtuosos, sino que deben aparentarlo cuando la sociedad lo exige. No porque mintieran, sino porque comprendían que la percepción es más fuerte que la intención. En este sentido, una máscara no es tanto un engaño como una protección. ¿Has notado que la gente suele respetar tus límites solo cuando cambias tu estilo? Piensa en una ocasión en la que mostraste debilidad y te ignoraron. Ahora piensa en una ocasión en la que demostraste firmeza, incluso cuando no estabas seguro de ti mismo, y te respetaron de inmediato. No fue tu esencia la que cambió, sino la imagen que proyectabas. Esa es la esencia de una máscara, una creación consciente para que otros no usen tu vulnerabilidad en tu contra. Maquiavelo no defendía el mal injustificable. Enseñó que, en un mundo donde la mayoría de la gente juzga solo por lo que ve, no tener control sobre la propia imagen es como confiar la vida a otros. Puedes ser honesto, pero si muestras deshonestidad, serás tratado como tal. Puedes ser leal, pero si muestras inconsistencia, serás abandonado. Puedes ser valiente, pero si muestras debilidad, serás atacado. El juicio humano rara vez va más allá de lo superficial. Y es precisamente esta superficialidad la que moldea las relaciones, el trabajo, la reputación e incluso el legado histórico. Y aquí va un punto inquietante. ¿Alguna vez has caído víctima de la máscara de alguien? Piensa en políticos que prometen paz durante las campañas electorales. Piensa en colegas que parecen amigables en público, pero entre bastidores intentan socavarte. Piensa en relaciones donde las palabras dulces ocultan intenciones oscuras. La máscara de la virtud puede usarse tanto para proteger como para manipular. Quienes la usan inconscientemente se convierten en sus esclavos. Quienes la usan estratégicamente dominan. Ahora imagina cómo esto impacta tu vida personal. ¿Cuántas oportunidades has perdido por insistir en ser demasiado transparente? ¿Cuántas posturas no has adoptado, asumiendo que la gente verá tu verdadero yo sin tener que esforzarte por moldear sus percepciones? ¿Cuántos momentos de debilidad podrías haber evitado si te hubieras puesto una máscara en el momento adecuado? No se trata de negarte a ti mismo, sino de comprender que no todos merecen verte en todo tu esplendor. La tensión aumenta al darse cuenta de que una mascarilla puede salvar una vida. Imagine a un médico que debe abrir el cuerpo de un paciente para realizar una operación. Para quienes no lo saben, esto podría parecer cruel, pero es precisamente este gesto el que salva. De igual manera, un líder puede tomar decisiones impopulares que, permaneciendo en la sombra, mantienen el orden. ¿Tiene usted el coraje de parecer cruel para salvar lo que ama? ¿Tiene la fuerza para soportar la carga de la incomprensión por el bien común? Esta pregunta separa a quienes quieren complacer de quienes quieren gobernar. La máscara de la virtud es una herramienta. Usada inconscientemente, te hace prisionero de las opiniones ajenas. Usada con sabiduría, te libera de la necesidad de ser comprendido constantemente. No todos necesitan conocer tus planes. No todos necesitan acceder a tus miedos. No todos deberían ver tu yo interior. Esta decisión determina si serás recordado como alguien manipulado o como alguien que supo manipular sus circunstancias. Maquiavelo lo comprendió a la perfección. Para él, gobernar significaba mantener un equilibrio entre el ser y la apariencia. Un gobernante que se dedicaba por completo al ser, ignorando la apariencia, se convertía en un blanco. Quienes se basaban únicamente en la apariencia, carentes de esencia, también caían tarde o temprano. El poder perdurable nace de la unión de la esencia y la imagen, entre la verdadera virtud y la virtud en acción.
La clave está en decidir cuál de estas ejercer en cada momento. Ahora piensa en tu vida. ¿Qué has mostrado más? ¿Tu esencia o tu imagen? ¿Acaso quienes te rodean conocen tan bien tu mundo interior que lo usan en tu contra? ¿O viven solo en la superficie, sin experimentar realmente quién eres? El equilibrio entre mostrar y ocultar, entre revelar e ignorar, determina si serás respetado o rechazado. Pero este pensamiento tiene una consecuencia aún más siniestra. Cada máscara que usas drena tu energía. Cada vez que moldeas tu imagen, pagas un precio invisible: tiempo, esfuerzo, recursos emocionales. Y muchos se pierden, usando constantemente una máscara, sin descansar nunca. El riesgo es convertirse en alguien que vive solo para mantener las apariencias, sin recordar nunca quién es realmente. Y entonces surge un dilema: ¿hasta qué punto la máscara protege y hasta qué punto limita? Esta es la encrucijada en la que nos encontramos. La máscara es inevitable, pero su mal uso puede ser tan destructivo como su ausencia. Si no la usas, te consumirás. Si la usas con demasiada frecuencia, te perderás. ¿Dónde está el equilibrio? Maquiavelo deja esta pregunta abierta, y es una que debes responder tú mismo. Y así llegamos a la siguiente etapa. Si la imagen moldea el poder y la máscara es indispensable, ¿qué sucede cuando empezamos a considerar no solo la percepción, sino también el coste de cada gesto? ¿Qué sucede cuando comprendemos que cada favor, cada ayuda, cada sí, tiene un precio invisible? La respuesta reside en la economía oculta del poder, y este será el siguiente shock que revelará por qué muchos, al dar demasiado, acaban destruyéndose no solo por falta de reconocimiento, sino también por autodestrucción. ¿Has calculado alguna vez el costo de cada sí que dices? Y si te dijera que este cálculo, ignorado por la mayoría, es lo que distingue a quienes lideran de quienes son liderados. La respuesta está más adelante y cambiará tu perspectiva sobre cada decisión de la vida. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto vale cada sí que dices? No me refiero solo a dinero, sino también a energía, tiempo, atención, todo lo que das sin darte cuenta. Maquiavelo comprendió que el poder no solo se construye con grandes guerras y palacios, sino también con las pequeñas concesiones de la vida cotidiana. Cada decisión, cada favor, cada minuto que dedicas a los demás es una moneda gastada de un tesoro que nunca se agota. Y la mayor tragedia es que la mayoría de la gente no sabe cómo medir el valor de este tesoro hasta que se da cuenta de que ya ha sido saqueado. Imagina un avión preparándose para despegar. Las instrucciones de seguridad son clarísimas. Ponte primero la máscara de oxígeno y luego ayuda a los demás. Al principio parece egoísta, pero es pura lógica. Si te desmayas intentando salvar a alguien, no hay salvación. Hay dos víctimas. La vida sigue las mismas leyes. Quien lo gasta todo en los demás, creyendo que será recordado como bondad, acaba convirtiéndose en alguien a quien hay que llevar en brazos. El que sostiene a la familia se convierte en una carga, y la generosidad desmesurada se convierte en una dolorosa dependencia. Pero ¿por qué ignoramos este principio obvio? Porque nos han condicionado a creer que la negación es pecado, que rendirse es cruel, que el egocentrismo es egoísta. Sin embargo, las cifras cuentan otra historia. Investigaciones psicológicas recientes demuestran que las personas que no establecen límites son más propensas a sufrir ansiedad, estrés e incluso enfermedades físicas asociadas con el agotamiento emocional. El cuerpo empieza a sufrir lo que la mente se niega a pagar: dolor crónico, fatiga constante, noches de insomnio. Todo esto es el precio invisible de una vida llena de compromisos. ¿Alguna vez has sentido esta carga? ¿Alguna vez te has acostado en la cama, exhausto no por lo que has hecho por ti mismo, sino por lo que has gastado en los demás? Maquiavelo habría llamado a esto autogestión. Dijo que un príncipe que no controla sus recursos no puede gobernar nada. Y no te equivoques. Incluso sin corona, gobiernas un territorio. El territorio de tu tiempo, tu cuerpo, tu energía. Cada vez que dices sí a algo que no debes, renuncias a parte de ese territorio. Cada vez que aceptas una petición por miedo a la decepción, renuncias a parte de tu soberanía. Gradualmente, te conviertes en un reino conquistado y saqueado, donde todos gobiernan menos tú.
Un estudio de Harvard sobre productividad reveló que las personas que pueden decir no con claridad y firmeza tienen un 50% más de probabilidades de alcanzar sus objetivos a largo plazo. Esto no se debe a que sean menos generosos, sino a que comprenden que todos los recursos son limitados y requieren cierta gestión. Pregúntate, ¿estás usando tus recursos para construir tu propia fortaleza o los estás gastando en casas que ni siquiera son tuyas? ¿Y qué te queda cuando las batallas de la vida se ponen difíciles? Imagina una historia que se repite en muchas familias. Siempre hay alguien que carga con el peso de todos, alguien que ayuda económicamente, alguien que resuelve problemas, alguien que abraza en los momentos difíciles. Al principio, todos parecen agradecidos, pero con los años, la situación cambia. Quien una vez apoyó se convierte simplemente en el sostén de la familia. Si un día falla, todos le dan la espalda. Quien lo dio todo es criticado por no dar más. Y la tragedia es que, mientras se sacrifica sin límites, no ha construido nada duradero para sí mismo. Ese es el precio de la falta de cálculo. ¿Alguna vez has visto esto? ¿Has notado cómo alguien cercano a ti se agota hasta el punto de perder su individualidad? La economía del poder es simple, pero pocos se atreven a aplicarla. Toda decisión tiene un precio. Si pasas horas resolviendo los problemas de los demás, esas horas no te llevarán de vuelta a tus sueños. Si asumes las tareas de otros, las estás pagando con energía que podrías usar para crecer. Y lo peor es que la mayoría de la gente no reconoce tus esfuerzos. ¿Cuántas veces te has quedado hasta tarde en el trabajo, esperando impresionar a tu jefe, solo para recibir un compromiso tácito de quedarte siempre hasta tarde? ¿Cuántas veces has ayudado a alguien, creyendo que te recordaría, solo para ser olvidado cuando más te necesitaban? Maquiavelo decía que quien quiera ser obedecido, debe ser capaz de mandar, y mandar empieza con el autocontrol. Esto significa tener la valentía de decir no, cuando sea necesario. Significa comprender que la bondad sin cálculo se convierte en debilidad. Significa reconocer que quienes malgastan energía intentando complacer a todos, pierden la capacidad de complacerse a sí mismos. Economizar el poder requiere disciplina. Gastar menos donde no hay retorno e invertir más donde los frutos perduran. ¿Has hecho esto? ¿O has gastado energía sin dar nada a cambio? Ahora considere esta paradoja. La sociedad admira a quienes parecen incansables, pero en el fondo respeta a quienes tienen límites. ¿Se ha dado cuenta? Un compañero que nunca se niega a nada es explotado hasta que no lo soporta más. Pero un compañero que sabe poner límites es respetado, aunque al principio sea incómodo. Un amigo que siempre está ahí es olvidado. Lo que se valora es lo que aparece solo en los momentos cruciales. El secreto no está en la cantidad, sino en la precisión. La fuerza no reside en hacerlo todo, sino en elegir lo que realmente importa. La ciencia confirma lo que Maquiavelo predijo intuitivamente. Las investigaciones en neurociencia demuestran que el cerebro humano es más respetuoso con quienes establecen límites claros. Esto se debe a que los límites expresan fortaleza y valor, mientras que el exceso expresa debilidad. Es como el mercado. Lo abundante pierde valor, lo escaso se vuelve preciado. Lo mismo ocurre con tu energía, tu tiempo y tu atención. Cuanto más distribuyes sin criterio, menos se valora. Cuanto más selectivo eres, más respeto mereces. Pero aquí está el conflicto. ¿Hasta dónde puedes llegar al decir no, sin sentirte culpable? Es la prisión emocional en la que millones están atrapados. El miedo a decepcionar, a perder el amor, a parecer frío. Este miedo destruye más vidas que cualquier guerra. ¿Has considerado alguna vez que quizás la culpa que sientes al decir que no es un arma que otros usan para controlarte? ¿Que tu amabilidad puede ser manipulada precisamente porque no soportas la carga del rechazo? Es el precio invisible que te corroe por dentro. Entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta está en aprender a evaluar cada acción. No se trata de abandonar la bondad, sino de tratarla como un recurso estratégico. Úsala cuando construya algo duradero. Deséchala cuando solo se agote. Invierte energía cuando el resultado sea a largo plazo. Protégete cuando el resultado solo sea desgaste.
Así se construye una verdadera economía de poder. Un líder que desperdicia tropas en batallas fútiles no logra nada. Quien malgasta su vida en cosas que no le aportan ningún beneficio se destruye a sí mismo. El precio es inevitable. Ahora, obsérvate detenidamente. Haz un recuento del último año. ¿Cuántos proyectos personales has pospuesto para ayudar a los demás? ¿Cuántas veces has dicho sí y luego te has arrepentido? ¿Cuántos sueños has pospuesto por estar demasiado ocupado apoyando los sueños de los demás? ¿Y cuántas de esas personas recordaron realmente lo que hiciste? La respuesta probablemente sea dolorosa, y precisamente por eso es liberadora, porque ahora puedes cambiar de rumbo. Maquiavelo sabía que el verdadero poder reside en conocer su valor. No pertenece a quienes gastan imprudentemente, sino a quienes invierten con sabiduría. No reside en complacer a todos, sino en gestionarse a uno mismo. Y gestionar significa reconocer que el recurso más valioso que posees no es el dinero ni el estatus, sino tu energía vital. Si lo malgastas, lo pierdes todo. Si lo conservas, lograrás todo lo que deseas. Y ahora la pregunta persiste, una que debería resonar en tu interior hasta la próxima revelación. Si cada sí tiene un precio, si cada acto de bondad irreflexiva agota tu fuerza, ¿cómo podemos convertir la virtud en un arma en lugar de una carga? ¿Cómo podemos usar la bondad no como una cadena que ata, sino como una espada que protege y conquista? Aquí llegamos al siguiente punto, un secreto que pocos se atreven a aplicar. La virtud estratégica. ¿Y si te dijera que la bondad puede ser tan afilada como una espada, capaz de romper falsas alianzas y fortalecer el poder real? En la siguiente parte, te mostraremos cómo usar la virtud como arma y por qué quienes dominan este arte son recordados, mientras que quienes son ciegamente bondadosos son olvidados. ¿Has notado alguna vez cómo la bondad puede ser un arma en lugar de una debilidad? Maquiavelo veía la virtud no como un adorno, sino como un recurso que se puede manejar con la misma precisión que una espada. Comprendió que el verdadero poder no reside simplemente en poseer virtudes, sino en saber cuándo, cómo y para quién usarlas. La diferencia entre ser recordado como líder y ser olvidado como servidor reside precisamente en esta capacidad de transformar la bondad en una herramienta estratégica. La mayoría de la gente cree que la generosidad constante es suficiente para ganarse el respeto, pero la realidad demuestra que la bondad imprudente es invisible, mientras que la bondad excepcional y selectiva es inolvidable. Imaginemos un ejército. De nada sirve tener un arma afilada si se oxida en el arsenal. Solo es útil cuando se usa en el momento oportuno, contra el enemigo adecuado, en la situación adecuada. Eso es virtud. La generosidad desmedida es como flechas lanzadas al viento. Desperdicia recursos, pero no produce resultados. La generosidad estratégica, en cambio, es como disparar una sola flecha certera que da en el blanco y cambia el curso de la batalla. Esto es lo que distingue a los fuertes de los débiles, a quienes dejan huella en la historia de quienes pasan desapercibidos. Pero, ¿cómo se aplica esto a la vida cotidiana? Imagina a una persona que constantemente regala cosas a todos. Al principio, recibe elogios. Con el tiempo, estos cumplidos se desvanecen y su amabilidad se convierte en una obligación. Ahora imagina a otra persona que rara vez ofrece ayuda, pero cuando lo hace, elige el momento oportuno. El gesto se recuerda, se comenta y se reconoce. La primera persona dio tanto que perdió su valor. La segunda lo atesoró hasta que cada acto se volvió memorable. ¿Te has dado cuenta de que cuando alguien rara vez hace cumplidos, pero una vez que lo hace, ese cumplido cobra mucho más valor? La escasez crea peso, la abundancia lo diluye. Y aquí está la sorpresa. No basta con ser amable, hay que ser eficaz. La amabilidad sin impacto no es una virtud, sino un desperdicio. Maquiavelo lo sabía cuando escribió que las personas suelen juzgar por lo que ven, no por lo que hacen en silencio. Por lo tanto, es necesario elegir momentos en los que la amabilidad sea evidente y produzca resultados concretos. Un favor que cambia la vida vale más que 100 pequeños gestos olvidados. Un sí que abre la puerta final es más poderoso que docenas de concesiones triviales. El respeto no se crea por la cantidad de amabilidad,
sino por la precisión con la que se aplica. Consideremos el ejemplo de los líderes históricos. La Madre Teresa no ayudó a todos los habitantes del planeta. Centró su energía en los más pobres entre los pobres, y fue esta decisión la que convirtió su obra en un símbolo universal. Si hubiera intentado llegar a todo el mundo, habría pasado desapercibida. Este enfoque potenció su bondad. Martin Luther King Jr. no fue blando ante la injusticia. La confrontó, la armó de valor y la perturbó, pero eligió los momentos en que su mensaje de amor e igualdad resonó con mayor fuerza. Ambos comprendieron, consciente o inconscientemente, el principio de que la virtud solo se transforma cuando se usa estratégicamente. Ahora, analiza tu vida. ¿Cuántas veces has malgastado tu energía intentando complacer a todos, sin darte cuenta de que esto devaluó tus acciones? ¿Cuántas veces tu amabilidad se ha convertido en una obligación para los demás? ¿Y cuántas veces, por miedo a parecer egoísta, te ha faltado el coraje de decir no para dedicar tu energía a algo realmente importante? Si no aprendes a elegir tu sí, alguien más lo hará por ti, y tu amabilidad se agotará hasta que solo queden el cansancio y la decepción. Y aquí está la desagradable sorpresa. La gratitud humana no se acumula, te consume. Lo que hiciste ayer palidece en comparación con lo que no hiciste hoy. Maquiavelo comprendía esta psicología mejor que nadie. Sabía que las promesas cumplidas se desvanecen rápidamente, mientras que las incumplidas arden durante años. Por eso hay que controlar la bondad. Si das demasiado, no creas lealtad, creas dependencia. Si das demasiado, no creas aliados, creas dependientes. Y los dependientes, cuando dejan de recibir, se convierten en tus acusadores. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Has notado cómo, aunque hayas ayudado a alguien innumerables veces, se le ha olvidado por completo el mismo día que te negaste? ¿Has notado que, aunque siempre hayas sido flexible, una sola resistencia fue suficiente para que te trataran con crueldad? Esto sucede porque la mente humana se acostumbra rápidamente a los privilegios. Lo que antes era una excepción se convierte en un derecho, y el día que se niega ese derecho, la reacción se convierte en resentimiento. Es cruel, pero es real, y la única salida es cambiar las reglas del juego. No permitas que la amabilidad sea constante, sino que sea selectiva, como una moneda rara que siempre guarda sorpresas. He aquí otra reflexión. ¿Preferirías ser recordado por hacer mucho y ser olvidado, o por hacer menos y ser recordado? La respuesta parece obvia, pero pocos se atreven a vivir así. La mayoría sigue desperdiciando energía en gestos que se desvanecen, en favores que pasan desapercibidos, en concesiones que solo agotan. El miedo a la decepción es más fuerte que la valentía de pensar estratégicamente. Pero Maquiavelo enseñó que gobernar es, sobre todo, aprender a decepcionar cuando es necesario, porque el arte del poder no reside en complacer a todos, sino en mantener el respeto de quienes realmente importan. ¿Cómo podemos aplicar esto ahora? La respuesta reside en 3 preguntas que debemos hacernos antes de cada decisión. ¿Este acto de bondad se alinea con mis valores? ¿Me debilita o me fortalece? ¿Será respetado o utilizado en mi contra? Si la respuesta es no, el sí debe convertirse en no. No un no agresivo, sino uno firme. No un no cruel, sino uno claro. Y cuando se diga sí, que sea completo, contundente y memorable. Así, cada gesto tendrá mayor significado. Cada acto de bondad tendrá un impacto. ¿Sientes un cambio de perspectiva? No se trata de dejar de ser amable, sino de dejar de ser predecible. No se trata de abandonar la generosidad, sino de disciplinarla. No se trata de destruir la virtud, sino de perfeccionarla hasta convertirla en un arma. Porque, en última instancia, el mundo no respeta a los ingenuos, respeta a los estratégicos. Y quienes aprendieron a ejercer la virtud de esta manera fueron recordados. Quienes insistieron en dar sin esperar nada a cambio fueron olvidados, como sirvientes desechables. Ahora imagina el futuro de tu vida si nada cambia. Imagina seguir diciendo sí a todo el mundo. Imagina seguir desperdiciando energía en quienes no te aprecian. Imagina seguir allanando el camino a otros mientras el tuyo se pudre. ¿Cuánto tiempo podrás aguantar hasta que no quede nada? Esta visión es dura, pero necesaria.
Es una advertencia. Si no conviertes la amabilidad en una herramienta estratégica, serás consumido por quienes la usan sin dudarlo. Y aquí está la ruptura definitiva. Quizás todavía creas que las buenas intenciones bastan, pero Maquiavelo repitió una y otra vez que el mundo no se rige por las intenciones, sino por los resultados. Tu bondad, si no impresiona, es solo un consuelo fugaz. Tu bondad, si no construye nada, no es más que un adorno moral. Tu bondad, si es indiscriminada, no se recuerda. El mundo no necesita personas siempre dispuestas a decir sí, sino personas que sepan usar el sí como espada y el no como escudo. Y aquí está el puente hacia el siguiente paso. Si la virtud estratégica es lo que distingue a los líderes de los servidores, queda un descubrimiento aún más doloroso. La gratitud humana es voluble, temporal y frágil. Incluso los actos de bondad más preciados se olvidan con el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestros gestos no se desvanezcan de la memoria de los demás? ¿Cómo podemos librarnos de la ilusión de la gratitud eterna? Esta es la siguiente verdad, y quizás la más conmovedora de todas. ¿Qué sucede cuando incluso la bondad más considerada comienza a desvanecerse de la memoria ajena? ¿Y si todo lo que has hecho se convierte en un deber olvidado? La respuesta está más adelante, al desentrañar la ilusión de la gratitud, donde se revelará la verdadera gravedad de la naturaleza humana. ¿Has notado cómo todo lo que hemos cubierto hasta ahora converge en un punto simple pero inquietante? La bondad experimentada sin conciencia se disuelve. No genera gratitud eterna, no crea devoción duradera, no abre puertas definitivas. La memoria humana es corta, selectiva y a menudo ingrata. Las buenas acciones de ayer se desvanecen ante el rechazo de hoy. Años de sacrificio se desvanecen cuando no repites el gesto por centésima vez. Es difícil de admitir, pero así es la naturaleza de la mente colectiva. Y es precisamente por eso que Maquiavelo insistió en un principio que aún evoca incomodidad. No basta con ser bueno, hay que ser eficaz. No basta con tener intenciones nobles, hay que crear resultados que perduren en el tiempo. Este es el punto final de nuestro viaje. Transformar la bondad en una fuerza estratégica capaz de perdurar ante la fragilidad de la memoria humana. Al fin y al cabo, si dependes únicamente de la gratitud ajena, permanecerás prisionero para siempre. Pero si aprendes a transformar tu bondad en resultados concretos, en un cambio real, en huellas perdurables, entonces superarás la ilusión y lograrás algo más grande, un legado. La pregunta ahora es, ¿cómo aplicamos esto a la vida real? ¿Cómo convertimos todo lo aprendido en acciones prácticas, en decisiones diarias que cambiarán no solo tu trayectoria, sino también cómo te tratan los demás? El camino está claro, pero requiere valentía. Primero, necesitas aprender a decir no estratégicamente. No con agresividad, sino con firmeza y deliberación. Con cada petición pregúntate, ¿me acerca esto a mis objetivos? ¿Se alinea con mis valores? ¿Será recibido con respeto o simplemente ignorado? Si la respuesta es no, entonces no es crueldad, sino protección. Es un escudo que evita que tu amabilidad se convierta en debilidad. En segundo lugar, convierte cada sí en un gesto memorable. Cuando decidas ayudar, dalo todo. Cuando decidas estar presente, preséntate plenamente. Cuando decidas ser generoso, haz que sea una experiencia inolvidable. Al fin y al cabo, lo excepcional, lo poderoso y lo preciso permanece. Todo lo banal, repetitivo y predecible desaparece. Aprovecha la escasez. En tercer lugar, aprende a valorar tus recursos. Tu energía es finita. Tu tiempo no se puede multiplicar. Tu atención es demasiado valiosa como para desperdiciarla en nada. Haz una lista honesta de dónde inviertes estos recursos. Si descubres que la mayoría se destina a apoyar a otros, mientras que tus propios proyectos se descuidan, es señal de que es hora de restablecer el equilibrio. Recuerda, si no construyes tu fortaleza, nadie más lo hará. En cuarto lugar, disciplina tu imagen. No dejes que los demás solo vean tu vulnerabilidad. Sé firme cuando sea necesario, amable cuando sea una decisión consciente y silencioso, cuando sea estratégicamente importante. Maquiavelo sabía que las personas juzgan por lo que ven, no por lo real. Si esta es una regla,
Aprende a seguirla. Crea una imagen que proteja tu esencia. No tiene por qué ser falsa, pero sí consciente. En quinto lugar, busca resultados, no solo intenciones. Pregúntate a diario, ¿qué resultados concretos producen mis acciones? ¿Mi amabilidad solo proporciona un consuelo temporal o genera un cambio duradero? Si la respuesta es solo un consuelo temporal, quizás sea hora de replanteártelo. Después de todo, la verdadera amabilidad es la que transforma, enseña y eleva, aunque momentáneamente parezca dura. Finalmente, considera tu legado, no el legado lejano de décadas, sino el que dejas hoy. ¿Qué huella dejan tus acciones en la memoria de los demás? ¿Serás recordado como alguien que se sacrificó para desaparecer o como alguien que demostró el coraje de preservarse para transformar verdaderamente lo que importaba? El legado no se crea por la cantidad de acciones, sino por su calidad estratégica. Ahora respira hondo y piensa, ¿cuántas veces tu bondad ha sido usada en tu contra? ¿Cuántas veces te has sentido vacío por dar demasiado? ¿Cuántas veces has esperado una gratitud que nunca llegó? Si estos recuerdos afloran ahora, no los descartes. Son prueba de que estás listo para cambiar. Son un recordatorio de que ya no tienes que vivir cautivo de las expectativas de los demás. Lo que propongo no es un camino fácil, es un camino de disciplina, de decisiones difíciles, de la valentía de decepcionar cuando sea necesario, pero también es el único camino que garantiza la preservación de tu bondad, porque, en definitiva, ser estratégicamente bueno no significa ser menos humano. Al contrario, significa preservar lo más humano que hay en ti, no permitir que el mundo lo destruya. Y quizás esta sea la lección más importante que podemos aprender de Maquiavelo. La fuerza no reside en complacer a todos, sino en la capacidad de mantener la propia posición, incluso ante la incomprensión. El mundo puede llamarte duro, frío y calculador, pero si tus acciones producen resultados que cambian la vida, serás recordado. La amabilidad, aplicada estratégicamente, deja de ser ingenua y se vuelve invencible. Entonces, aquí hay un plan estratégico que puedes comenzar a implementar hoy mismo. 1. Di no, siempre que una solicitud no se alinee con tus objetivos o valores. 2. Haz que cada sí sea algo memorable y raro. 3. Calcula el coste de cada decisión en términos de tiempo, energía y atención. 4. Construye y protege tu imagen demostrando fuerza en los momentos adecuados. 5. Concéntrese en los resultados, no en las intenciones. 6. Trabaja para que tu bondad deje marcas duraderas, no solo momentos fugaces. Si aplicas estos 6 pasos, notarás un cambio radical. Verás que la gente te respeta de forma diferente. Sentirás que tu energía se dirige hacia lo verdaderamente importante. Te darás cuenta de que tu amabilidad finalmente dejará de ser explotada y será reconocida como una fortaleza. Y aquí está la decisión final. Puedes seguir viviendo según el viejo patrón, siendo amable sin límites hasta el agotamiento. O puedes elegir un nuevo patrón, siendo amable estratégicamente, preservándote, fortaleciéndote y convirtiendo tu amabilidad en fuerza. La decisión es tuya, pero ahora tienes conciencia. Ahora lo sabes. Si este video te conmovió, te abrió los ojos o te recordó situaciones en las que tu amabilidad fue utilizada en tu contra, tengo una simple petición. Suscríbete al canal. Así, seguirás recibiendo reflexiones que pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Dale me gusta a este video, porque ayudarás a difundir este mensaje a más personas que puedan estar pasando por lo mismo. Y comparte tus experiencias, preguntas o incluso historias anónimamente en los comentarios si lo deseas. Aquí no hay juicios, solo espacio para el desarrollo personal. Tu bondad no es una debilidad, tu bondad es una fortaleza, si se usa conscientemente. Y el mundo necesita más personas que sepan que son lo suficientemente fuertes como para elegir la bondad correcta, en el momento oportuno, y con la fuerza adecuada. Conviértete en una de esas personas. Sé amable estratégicamente, y nunca más permitas que tu virtud sea usada en tu contra.